Hola, voy a hablar de las dislipidemias, las cuales, pues bueno, representan una patología muy preocupante en nuestro país, ya que es muy recurrente, es muy frecuente encontrarla y desgraciadamente no presenta síntomas visibles, si es que esta ya no está muy grave o muy avanzada. Las dislipidemias normalmente son el resultado de una mala alimentación en su característica secundaria, la cual, bueno, pues es el resultado de un consumo excesivo de grasas saturadas en la dieta, de hidratos de carbono simples, de una vida sedentaria. De hecho, los nuevos hábitos alimenticios que tenemos en la actualidad pues desencadenan esta patología. Pero bueno, empecemos con, ¿qué es la dislipidemia? La dislipidemia es la elevación de las concentraciones plasmáticas de colesterol o de triglicéridos, o la disminución de las concentraciones de lipoproteínas de alta densidad que contribuyen al desarrollo de aterosclerosis. Las causas, como mencioné anteriormente, pueden ser dos. Pueden ser las causas primarias, que serían genéticas, aquellas que son heredables de familiares, o las secundarias, que son las que, como dije anteriormente, se adquieren por una mala alimentación, por hábitos alimenticios que no son adecuados, por el consumo de grasas y de hidratos de carbono simple, y además de llevar una vida totalmente sedentaria. Bueno, ¿cómo se clasifica las dislipidemias? Bueno, tradicionalmente las dislipidemias se clasifican de acuerdo con los patrones de elevación de las concentraciones de lípidos y lipoproteínas. Esto se llama fenotipo de Fredrickson, que voy a dejar aquí el cuadro para representarlo. El día de hoy existe una manera más simple de clasificarlas, ya que sean las primarias o las secundarias. Estas se caracterizan según el aumento en las concentraciones de estos lípidos. Si el aumento solamente es de colesterol, estaríamos hablando de una hipercolesterolemia pura o aislada. Si las concentraciones están aumentadas solamente en los triglicéridos, entonces hablamos de una hipertrigliceridemia pura o aislada. Pero si existe un aumento en el colesterol y en los triglicéridos, entonces estamos hablando de una hiperlipidemia mixta o combinada. Desgraciadamente este sistema, el que es más sencillo, no nos dice exactamente el trastorno específico, ya que como solamente toma en cuenta tanto al colesterol como a los triglicéridos, bueno, pues deja de un lado otras lipoproteínas que son básicas, esenciales para entender qué desarrollo de enfermedad se está llevando, ya sea el HDL, el LDL, los IDL, los kilomicrones. Entonces, por eso aún todavía se sigue utilizando el fenotipo de Fredrickson, que bueno, sí es un poco más complejo, pero sí nos dice exactamente qué es lo que se está desarrollando ahí. Bueno, en cuanto al origen de las dislipidemias, anteriormente ya había tocado este tema, que se dividen en dos, que son las primarias, las cuales son genéticas, y las secundarias. Pero bueno, si ahondamos un poquito más en las primarias, que son las genéticas, pues bueno, estas causas primarias son mutaciones únicas o múltiples que conducen a hiperproducción o a la eliminación defectuosa de triglicéridos y colesterol, LDL, o a la producción deficiente o a la eliminación excesiva de HDL, que ahí las causas más frecuentes son la hipercolesterolemia familiar o la hiperlipidemia familiar combinada. Ahí el nombre de hecho nos indica muchísimo, porque dice familiar, es algo que ya viene de genética. Por eso también en el diagnóstico, en el historial, se debe de revisar muy bien el antecedente heredofamiliar del paciente, porque puede por ahí saltar a la vista
que puede presentar dislipidemia si es que familiares anteriormente ya lleva una línea presentando ciertas sintomatologías que derivan en una dislipidemia. Y bueno, ahora bien, las causas secundarias, que ya habíamos hablado acerca de eso, del cambio al estilo de vida, la manera de alimentarse de la gente hoy en día. La causa secundaria más importante, sobre todo en los países desarrollados, es pues bueno, el estilo de vida sedentario, la ingesta excesiva de grasas saturadas, colesterol, grasas trans. De hecho, estas últimas, que son como las que más se pueden encontrar en diferentes tipos de comidas rápidas, independientemente también se utiliza mucho en la cocina tradicional, son ácidos grasos poliinsaturados o monoinsaturados con átomos de hidrógeno agregados y se usan, como mencioné, en muchos alimentos procesados y son aterogénicos como las grasas saturadas. Ya sabemos, los fritos, el empanizado, lo capeado, todo ese tipo de grasas. Bueno, otras causas secundarias que también son frecuentes incluyen la diabetes mellitus, un consumo excesivo de alcohol, enfermedad renal crónica, el hipotiroidismo, cirrosis biliar primaria y otras enfermedades coleciásticas del hígado. Ahora bien, también algunas veces se puede derivar del consumo de algunos medicamentos, que ahí ya estaríamos haciendo igual, revisando qué tipo de medicamentos son los que consume el paciente, por qué los consume, y si hay alguna manera de poder contrarrestar el efecto de ese medicamento para que ya no siga empeorando la situación, hablar con el médico. También eso es posible si es necesario el que se vea si hay alguna posibilidad de poder cambiar ese medicamento para que no esté alterando la salud del paciente en cuanto a dislipidemia. Entonces sí es muy importante, por eso hacer los historiales clínicos y siempre checar qué es lo que el paciente está consumiendo, que además de hacer el recordatorio de 24 horas para checar su consumo de alimentos, también es bien necesario saber qué alimentos son los medicamentos son los que está consumiendo, para de ahí poder checar si también de ahí es derivado, independientemente que tenga diabetes, si es que no tiene alguna de las patologías que ya se mencionaron, sí es muy necesario. De hecho, algunos medicamentos que pueden tener que ver con un cuadro de dislipidemia son las tiazidas, los betabloqueantes, retinoides, antirretrovirales de gran actividad, ciclosporina, tacrolimus, estrógenos, progestágenos y glucocorticoides, y hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos. Ahora también otras causas secundarias de bajos niveles de colesterol, de HDL, incluyen el tabaquismo. Por eso también es bien importante hacer énfasis a los pacientes que vayan reduciendo el hábito del alcohol y el hábito del tabaco hasta disminuirlo y retirarlo totalmente, porque sí trae muchas complicaciones ya de por sí a la salud. Ahora que sí presenta un cuadro de dislipidemia, pues bueno, sí hay que tratar de motivar al paciente para que los elimine, ¿no?, de sus hábitos. Los esteroides anabólicos, infecciones de HIV y pues también el síndrome nefrótico. Entonces ahí, por eso, esa es la importancia del historial clínico, el hacer las preguntas, el enfatizar en los medicamentos, en cualquier situación, alguna patología anexa que se esté padeciendo en ese momento, y sobre todo la alimentación del paciente. Bien, ahora los síntomas, los signos, cómo se sabe si el paciente, si se está viviendo una dislipidemia, cómo saber. Bueno, como había mencionado anteriormente, las dislipidemias no tienen en sí algún signo, algún síntoma cuando están en niveles, pues bueno, comienzos. Pero sí causan algunas enfermedades vasculares sintomáticas. Entonces, partiendo de ahí, podemos empezar a sospechar, si es que antes no se ha tenido
un examen bioquímico, podemos sospechar que existe una dislipidemia cuando ya presenta el paciente enfermedades arteriales, coronarias y periféricas. Algunos síntomas se pueden hallar cuando los niveles de triglicéridos se encuentran en cifras mayores a los 1000 miligramos por decilitro. Esto puede causar pancreatitis aguda. Cifras de LDL altas pueden producir arcos corneales, xantomas en el tendón de Aquiles, codos, rodillas. La hipertrigliceridemia grave, que ya estamos hablando de cifras mayores a los 2000 miligramos por decilitro, pueden conferir un aspecto blanco cremoso a las arterias y a las venas retinianas. Esto último se le llama lipemia retiniana. Ahora bien, la hiperlipidemia confiere al plasma un aspecto lechoso o lactescente. Los síntomas pueden consistir en parestesias, disnea y confusión. Por eso, de esa manera se puede ver que ya se está padeciendo una dislipidemia grave y entonces sí hay que actuar de manera rápida. Ahora bien, en cuanto al diagnóstico, ¿cómo es que se resuelve si es que se está viviendo dislipidemia? Bueno, las dislipidemias se diagnostican solamente por medio de perfil lipídico. Obviamente que si ya se encontró o se encuentra alguna sospecha al encontrar alguna característica de las cuales ya se mencionaron dentro del examen físico, los signos característicos ya mencionados, pues bueno, ya se puede mandar a realizar un perfil lipídico, ¿no? Muy concretamente porque bueno, ya se tiene la sospecha. El perfil lipídico incluye los valores de colesterol total, triglicéridos, HDL, que son los lípidos de alta densidad, y los lípidos de baja densidad o LDL. Los valores deseables los voy a dejar también en un cuadro aquí al lado para que se sepa cuáles son los valores deseables, los limítrofes y un valor ya elevado. Bueno, pues como vimos, esta patología, la dislipidemia, sí presenta un serio riesgo para la salud del paciente, ¿no? Y de cualquier persona que lo padezca. Pero en sí también existen ciertas complicaciones que trae consigo la dislipidemia. Y bueno, estos son algunas enfermedades del páncreas y del hígado. Otras complicaciones también son piedras, cálculos en la vesícula biliar o colitiasis, ateroesclerosis, que bueno, sabemos que la ateroesclerosis es el engrosamiento y taponamiento de las arterias, lo cual puede conllevar a ciertos problemas cardiovasculares y infartos. Y bueno, infartos, insuficiencia cardíaca, angina de pecho, también conlleva ciertas enfermedades vasculares cerebrales y puede causar embolias. Promueven el desarrollo tanto de diabetes mellitus como de la hipertensión arterial. De hecho, la dislipidemia es una patología muy, muy peligrosa y desgraciadamente también en la actualidad como había mencionado antes, todos estos cambios de hábitos alimenticios, el exceso de las comidas grasas, el exceso de comidas de hidratos de carbono simples, la combinación de estos dos junto con el sedentarismo, realmente es una situación muy, muy peligrosa, muy complicada. Hay mucha obesidad y también desgraciadamente no nada más ya queda para los adultos o adultos mayores, sino también vemos que para los niños se presenta un riesgo muy grave. La obesidad infantil se ha destapado de una manera impresionante en los últimos años. Es muy lamentable ver cuántos niños obesos existen, que están allá afuera, que siguen comiendo, que los padres definitivamente no les ponen esa importancia a la manera de comer de sus hijos. Y pues bueno, también ellos presentan este gran problema de presentar dislipidemia y también todas las complicaciones que ello lleva consigo, ¿no? Entonces sí es una situación muy grave en el país. Por lo tanto, como nutriólogos sí tenemos es una gran responsabilidad el que tenemos
de manejar esta situación tanto con los padres, si ellos también, que normalmente ellos también presentan obesidad y este tipo de trastornos alimenticios, por lo tanto los hijos también los presentan. Entonces sí es como una, vamos, responsabilidad de nosotros el enseñar, el orientar a estas personas a que cambien esos hábitos alimenticios, no solo para que ellos tengan una mejor calidad de vida, una mejor salud, sino también para que sus hijos disfruten de una mejor calidad de vida, que no se acorte su tiempo de vida. Sabemos de casos de niños que han muerto de infartos en niños de 8 o 9 años, entonces sí es como un problema muy grave, ¿no? El que tenemos, el cual no se ha podido solucionar, sigue en aumento y pues sí es peligroso. Pero bueno, en eso son las complicaciones que presentamos con las dislipidemias. Bueno, existe también un decálogo, sería recomendaciones nutricionales para las dislipidemias, que son recomendaciones muy globales, que podrían ser recomendaciones que se le puede dar a la población en general. No son muy precisas, pero sí abarcan lo que se tiene que manejar a nivel nutricional. Aquí como ya sabemos las recomendaciones, ¿no? El consumo de frutas y verduras frescas, el consumo de pescado graso al menos 2 veces por semana, consumir productos lácteos que sean desnatados, con poca grasa, jamás enteros, reducir al máximo la ingesta de ácidos grasos parcialmente hidrogenados, que estamos hablando de los ácidos que más encontramos en fritos, capeados, empanizados, reducir al máximo el consumo de bebidas alcohólicas a bebidas con azúcares añadidos, elegir y preparar alimentos con muy poca sal y de preferencia sin sal, elegir alimentos a bases de cereales integrales y ricos en fibra. La fibra siempre es buena para tratar los niveles de triglicéridos, limitar la ingesta de las grasas saturadas. Bueno, si se consume alcohol empiezan a reducirlo, pero si no, está bien. Equilibrar la ingesta de las calorías, tener actividad física para poder entonces conseguir mantener, en primera, llegar al peso que debe de ser el ideal según la persona, y bueno, ya cuando se llegue, pues para mantener el peso ideal. Esos son como que el decálogo de nutrición para las dislipidemias, las recomendaciones nutricionales que abarcan a grandes rasgos cómo es que se debe de comer cuando se presenta ya sea una dislipidemia ya avanzada o cuando hay el riesgo de presentarlas. Bueno, esas son las recomendaciones generales, pero bueno, hablando ya de un tratamiento nutricional para poder tratar las dislipidemias, sí necesitan ciertos criterios, los cuales, bueno, independientemente de hacer la evaluación nutricional del paciente, sexo, edad, actividad, cuánto es lo que consume, frecuencia de alimentos, recordatorio de 24 horas, su talla, su medida, etcétera, sí se requiere de cierto tipo de dieta que, bueno, se va a adecuar dependiendo del caso de cada paciente. Y bueno, el tipo de dieta que se recomienda es una dieta pobre totalmente en colesterol y grasas totales, y es que sea alta en hidratos de carbono pero complejos. Y bueno, también se le recomienda que se haga el tratamiento en etapas. ¿Por qué? Porque bueno, en su mayoría las personas que presentan la dislipidemia pues es gente obesa, gente que está acostumbrada a comer en grandes cantidades, grandes calorías al día. Y bueno, si se empieza de lleno a una reducción total de las grasas y el cambio de hábitos y eso, pues lo más probable es que el paciente pues tenga poca adherencia y a los pocos días o semanas pues abandone la dieta, ¿no? Entonces lo que queremos es evitar esta situación, por eso es recomendable empezarlo por etapas. La primera etapa sería como esa inducción a la persona para empezar a hacer el cambio de hábitos, que es empezar a reducir gradualmente la fuente de los ácidos
de las grasas saturadas, del colesterol. No es bueno, repito, hacer el cambio radical a menos que ya se tenga presente una hipertrigliceridemia muy grave, muy avanzada, y que ya se requiera de un tratamiento ya rápido para eliminar, para reducir los problemas que esto lleva, ¿no? Después de esta primera etapa, que es la de la inducción a la persona a comenzar a hacer el cambio de hábitos alimenticios, pues bueno, llega la segunda etapa, y esta etapa ya se reduce totalmente las grasas al mínimo dentro de la dieta ya establecida, que sea adecuada y saludable. Entonces, bueno, ya para eso se le creó una dieta con las kilocalorías recomendadas y con los porcentajes necesarios, tanto de grasas como de hidratos de carbono, proteínas, fibra y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, las recomendaciones de los macronutrientes son, en el caso de las dislipidemias que se deben de abordar, son de hidratos de carbono de un 45 a un 55%, y estos tienen que ser complejos en su mayoría. Las grasas tienen que entrar de un 25 a 35% de las calorías totales por día, donde las grasas saturadas tienen que ser menos del 7%, las grasas monoinsaturadas tienen que ser hasta un 20%, las poliinsaturadas hasta un 10%, las grasas trans debemos siempre de mantenerlas, lo máximo es menos de un 1%, que lo recomendable es que no haya ingestión de este tipo de grasas. El colesterol tiene que ser menos de 300 miligramos por día. Las proteínas se manejan de un 15 a un 20% de las kilocalorías recomendadas diarias, y en su mayoría es recomendable que se hagan proteínas con muy bajo aporte de grasa. La fibra es muy importante, ya se había mencionado en las recomendaciones en el decálogo, que la fibra tiene que ser de un 25 a un 30 gramos al día. Y bueno, la sal, bueno, se maneja de un 5 gramos por día. Si se puede manejar un poco menos, pues también está muy bien, y esto es para evitar más complicaciones en cuanto a la hipertensión arterial, que posiblemente pueda hacer que el paciente que trae dislipidemia pues tenga una hipertensión arterial alta, ¿no? Entonces, este es el tratamiento nutricional que se maneja. Ahora, esto se adecúa dependiendo del paciente, de sus características, edad, sexo, el peso, talla y demás, ¿no? Pero estos son los lineamientos que se manejan para el tratamiento nutricional de las dislipidemias. Y pues bueno, eso es a grandes rasgos lo que son las dislipidemias. Ya abarcamos lo que son, cómo se pueden catalogar, cómo se diagnostican, los signos y síntomas que no se presentan, las enfermedades y complicaciones que traen con ellas las dislipidemias, las recomendaciones. Y también vimos que no solamente es un problema que se da en los adultos, y el tratamiento nutricional ya en cuanto a porcentajes de macronutrientes, el tipo de dieta que se tiene que llevar. Y pues bueno, sí es muy triste ver que en la actualidad exista tanta gente obesa, gente que no tiene esa información muy arraigada por X o Y situaciones. Puede ser la cultura que tenemos en cuanto a alimenticia, porque de hecho la información existe. Creo que ha habido muchísimas campañas en las cuales pues se promueve la alimentación saludable, pero pues por X o por Y situación la gente aún sigue arraigada y muy adherida a ese tipo de alimentación que llevan por años, ¿no? Desgraciadamente, con la tecnología y los avances y demás, pues bueno, la gente ya no tiene el mismo tiempo de dedicación a la cocina, de adquirir productos frescos, productos de calidad, que estén disponibles para que ellos los puedan cocinar.
Ahora normalmente todas las comidas pues son rápidas y se utilizan alimentos y productos de baja calidad. No se sabe realmente, la gente come fuera y pues no sabe realmente de dónde proviene lo que están comiendo, cómo lo están preparando. Entonces ese es un gran problema para la salud en general, ¿no? Independientemente de los adultos, bueno, los niños son los que a final de cuentas siguen los pasos de los padres, ¿no? De los adultos. Los mismos padres son los que les dan el refresco, las papitas, no sé, las quesadillas, los tacos, las carnitas, etcétera. Entonces sí es un problema muy grave, es una epidemia silenciosa que es muy grave, en que lo vemos a cada día. Esto es, a final de cuentas, una patología que se desarrolla con tiempo. Y bueno, si a esto se le adhiere la falta de actividad física, la poca disposición de la gente a realizar algo de actividad física, pues bueno, tenemos el medio perfecto para que las dislipidemias sigan afectando a la población en general, ¿no? Entonces sí y la obesidad, la diabetes, las dislipidemias son muy frecuentes, muy recurrentes, y es algo que se está viviendo hoy en día, y sí es necesario como nutriólogos el que pongamos no como un alto en sí, pero sí pongamos cierta hincapié en la orientación a la gente que tengamos a nuestro cuidado, que llegue a nosotros por una orientación nutricional que sí deben de tomar en cuenta. Y obviamente un tratamiento nutricional para una persona con dislipidemia, pues bueno, debería de incluir a toda la familia, no nada más a la persona en sí, al paciente en sí, sino que sea algo en conjunto con toda la familia, porque es muy probable que toda la familia presente problemas de sobrepeso, obesidad, diabetes. Entonces sí hay que hacer mucho hincapié. Hay que conocer lo que el paciente consume, cómo lo consume, sus horarios, la disposición que tiene, no sé, algún contratiempo que pueda llegar a presentar. Hay personas que trabajan todo el día, que se les hace imposible el prepararse sus comidas. Entonces, como nutriólogos tenemos que tomar en cuenta todas esas situaciones del paciente, porque si aplicamos dietas que estén fuera del contexto de la persona a tratar, es muy probable que haya una adherencia muy pequeña, que el paciente no pueda llevarla ni realizarla a cabo por mucho tiempo. Entonces sí es un punto muy importante el checar esa situación. Entonces, bueno, para cerrar, la dislipidemia es una enfermedad aparentemente silenciosa que toma tiempo en comenzar a presentar ciertos síntomas. Puede ser reducida, sí se puede eliminar la dislipidemia si es que se detecta a tiempo y se trata a tiempo. Puede durar toda la vida si es que la persona, bueno, no cambia sus hábitos alimenticios y sigue consumiendo las mismas cantidades, los mismos alimentos, y no hace algo para cambiar esto. Y pues bueno, sí puede presentar ciertas complicaciones que pueden pues inclusive llevar hasta la muerte. Entonces las dislipidemias son patologías muy peligrosas en cuanto al aspecto de que sí llega a haber alguna mortalidad a causa de, ¿no? Entonces, como nutriólogos es necesario el hacer énfasis en un cambio de hábitos saludables en cuanto a la alimentación. Gracias.